Bienvenidos a otra entrega más de su programa Radical contra la corriente. Es una bendición, ¿no? Claro que sí, le damos gracias a Dios primero que nada por todas las cosas que ha hecho con este podcast. Le damos las gracias a ustedes por su apoyo incondicional y seguimos brindándoles esta información, ya que pues, muchos han pedido temas, información, así que estamos para ayudarles. Sí, es muy cierto lo que tú dices. De hecho, muchos han solicitado diferentes y variados temas. Hoy estamos grabando un poquito improvisado, todavía no estamos al 100%. Nos faltan los micrófonos, ya llegan esta semana. Nos faltan otras cositas más que vamos a poner en nuestro background que también llegan esta semana, con el favor de Dios. Entonces, si escuchan el audio un poquito raro, un poquito bajito o un poquito agalletado, es porque estamos grabando con el audio de la misma cámara. Pero nada, seguimos improvisando y seguimos adelante. Claro. Eso es lo importante ante todo. Claro, no nos detenemos. Entonces, hoy tenemos un programa muy interesante. Como todos los otros, ninguno ha sido diferente. Pero llama mucho la atención porque es un tema que poco se toca. ¿Y cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Eso mismo es el tema. Preguntas. Preguntas, porque tenemos la mentalidad de que, pues como Dios está en control, lo que sucede con nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, pues Dios está en control. Y es cierto, Dios está en control. Él no ha dejado de estar en control. Nunca. Pero no nos damos a la tarea de conocer a nuestros hermanos en la fe, a nuestro prójimo y a nuestra familia. Y es por eso que fallamos en poder confortar, consolar, edificar a nuestros hermanos porque no nos envolvemos con nuestros hermanos. Sí, es un tiempo en el cual podemos ver que pues, hacemos preguntas bien superficiales. Hola, ¿cómo estás? Pero tenemos que indagar un poquito más porque muchas veces el orgullo en nosotros es algo que pues no permite que nos abramos tan fácilmente a las personas. Y muchas veces esa pregunta clave es la necesaria para que nuestro hermano en la fe o cualquier persona cerca a nosotros pueda abrirse. Definitivo. Y ahí está el detalle de esto, que a veces no hacemos, a veces no. Yo me incluyo, yo estoy seguro que tú también. Sí. Nos incluimos porque en el 90-95% de las veces no hacemos la pregunta correcta. Simplemente no hacemos la pregunta correcta. Sí, la pregunta de cómo estás es algo más por educación, por cómo nos hemos criado. En inglés se le dice polite, Exacto. por ser cortés. Y es algo que debemos cambiar. Definitivo. Debemos cambiar nuestra manera de dirigirnos a nuestros hermanos en la fe, especialmente a nuestra familia y al prójimo en general. Claro. Es imposible llevar el evangelio si tú no sabes cómo está la vida de esa persona. Uh-huh. Y no es que tú le vayas a indagar su pasado. No es simplemente ser, como tú dijiste al principio, polite, pero ese ser polite significa ser, llegar a la persona, llegar a su corazón. Definitivo. Porque muchas veces cuando tú muestras el interés correcto a la persona, Uh-huh. la persona tiende a abrirse y decirle, mira, estoy pasando por esto, o simplemente ora conmigo que necesito ese apoyo de ti en este momento. Estoy de acuerdo. Y si tú no haces las preguntas correctas, Uh-huh. es imposible que usted pueda saber la situación en la que se encuentra la persona. Sí. Entonces, por eso el tema de hoy, y es un tema que Jesucristo trató durante su ministerio terrenal. Completamente. Desde niño hasta la cruz. No se equivoquen. Estos temas que nosotros estamos trayendo no son temas nuestros. No. Es lo que la Biblia dice con relación a lo que nuestro Señor hizo. Recuerden que estamos utilizando el libro Los Hábitos de Jesús como guía para nosotros poder entender cómo nosotros como cristianos y discípulos de Jesús podemos comportarnos como Jesús se comportó, las cosas que Él hizo, como Él caminó. Entonces, partiendo desde uno de sus hábitos terrenales, de hecho, terrenales y hasta luego que ascendió al trono, Uh-huh. Jesús no dejó de preguntar nunca. Por esa razón tomamos el tema, el hábito de preguntar para poder confortar. Es el hábito que Jesús tenía de hacer preguntas específicas
para llegar a conclusiones específicas. A veces hasta hacía una pregunta y contestaba con otra pregunta. Sí, eso es lo que se llama pregunta retórica. Sí. Es una pregunta que ya tiene su respuesta. Claro. Y la pregunta tiene su respuesta basada en otra pregunta. Y esa es la manera en cómo Jesús actuaba en la mayoría de las ocasiones. Lo sabemos, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sabemos de su poder y sabemos que Él sabía la respuesta. Sí, Él lo sabía todo, pero es necesario tener esa comunicación. Abrirse. Claro. Si tú no te abres, la persona no se abre. Sabes No. que eso es una táctica de la psicología. Claro. Es una de las herramientas que más la psicología utiliza. Es la herramienta de hacer preguntas. Y también lo hace la sociología, dos campos que a mí me fascinan porque puedes ver cómo funciona la mente humana, algo tan complejo como la mente humana. Entonces, la realidad es que los tiempos que vivimos, yo quiero dar un poco de contexto a esto antes de continuar. Sí, sí. Los tiempos que vivimos, cada cual hace lo que le parece. Usted y yo no podemos enajenar o alejar de esa realidad. No. Y es la realidad, sorry. En los tiempos que vivimos, cada cual hace lo que bien le parece. O sea, yo hago lo que yo creo que es correcto para mí, en mi mente, y lo que está alrededor mío lo bloqueo. Sí, es algo como que me enajeno de todo lo que ocurre a mi alrededor, me ocupo de mí, que yo haga todo lo que es necesario para mí, y el yoísmo es lo que sobresale de todo. Exacto, el yoísmo. Pero fíjate, es que tantas cosas se han involucrado, tantas cosas se han envuelto en el camino. Tenemos los compromisos del trabajo, los quehaceres del hogar, las citas médicas, las actividades deportivas de nuestros hijos, el tiempo de descanso que tenemos que tener para el próximo día. Pero tú sabes que a veces ni descansamos. No, porque estamos pendientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero no nos involucramos en eso. Exacto. O sea, decimos necesitamos tiempo de descanso, pero estamos más viendo las redes sociales, series de televisión. No se crea que usted es el único, yo también lo hago. No somos exentos. No somos Nosotros exentos. También incumplimos con eso. Y mucho. A veces nos envolvemos en una serie de televisión y nos olvidamos que tenemos que orar, que tenemos que estar pendientes a nuestro prójimo. Tenemos hermanos enfermos, tenemos hermanos en necesidad. ¿Usted sabe cuáles son las necesidades nuestras? Yo estoy seguro que no, porque nunca nos ha preguntado. No. Usted nunca nos ha preguntado, oiga hermano Ángel, ¿cómo podemos ayudar en su podcast? Yo no he recibido esa pregunta todavía. De nadie. Todo el mundo se beneficia, todo el mundo escucha de lo que se predica y lo que se habla, pero nadie pregunta. Porque vivimos en un mundo que el yo supera todo lo demás. Pero yo también fallo. Porque yo sé que tengo hermanos en la fe que están enfermos. Claro. Y yo no les he preguntado qué necesitan. No cómo estás, yo sé que estás enfermo. Es una pregunta tonta. Yo no le voy a preguntar a alguien cómo estás. Pues si sé que estás enfermo, yo no te voy a preguntar cómo estás. ¿En qué te puedo ayudar? Exacto, eso es lo que te iba a decir. ¿En qué te puedo ayudar? Muchas veces esas palabras son clave para que la persona se abra. Definitivo. Entonces, mira, nuestra manera de vivir en estos días se le compara mucho, esto no es nada nuevo, se le compara mucho con el tiempo de los jueces. En el año aproximadamente en 1350 antes de Cristo, fue la época de los jueces. Sí. En esa época, que duró algunos 480 años, otros dicen 415 años, Más o menos, sí. Más o menos fue la época de los jueces, que nosotros leemos los capítulos y pensamos que fue un evento, 21 capítulos, eso pasó en 10 minutos. No, esos son muchos años envueltos. Cuando tú vas en detalle al libro de jueces, 40 años aquí, 50 años 30, aquí, 30, 20 exacto. y tanto. Uno va sumando y cuando uno va viendo son más aproximadamente esos 400 años. Exacto, entonces en ese periodo de 400 años aproximadamente, el pueblo de Dios hacía lo que tú y yo hacemos. Sí. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Sí, eso aparece en Jueces 21, ¿Qué dice? 25, que dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y quiero hacer una nota aquí aclaratoria, estamos citando de la Nueva Biblia de las Américas, es un lenguaje más sencillo, más simple y se adhiere al texto griego original. Entonces, las palabras no tienen mucha confusión de traducción, No. porque son palabras más exactas al griego.
Esa es la Nueva Biblia de las Américas. Estamos citando de la versión del 2021, la versión más moderna. Como bien dice Sori, lo que acaba de citar del libro de los jueces, en esa época cada cual, mira lo que dice, cada persona hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Sí, porque en esa época ya había sucedido varias generaciones. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida, pero como nos pasa a nosotros y lo que está sucediendo hoy en día, nos olvidamos de Dios y esta generación creció sin el conocimiento de Dios. Sí, porque el Josué, que fue el que se encargó después que murió Moisés de llevar al pueblo a la tierra prometida, él entró a la tierra prometida, él se encargó de repartir la tierra. Josué muere después de 110 años de vida. Los ancianos que estaban con Josué quedaron sirviendo a Dios. Cuando los ancianos mueren, toda esa generación empieza a morir y nace una nueva generación que, como dice la Escritura en Jueces capítulo 2, esa generación no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho. Jueces 2:10 dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor ni la obra que él había hecho por el pueblo de Israel. Pero tú y yo tenemos una diferencia. Oh, sí, nosotros estamos redimidos por Cristo. Nosotros sí hemos conocido a Dios, ¿verdad Claro. que sí? Porque si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, hemos confesado nuestros pecados y hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, nosotros, voy a hacer esto, miren, para que usted vea, voy a hacer comillas, estoy haciendo entre comillas, nosotros hemos profesado fe en Cristo, pues ahora nosotros conocemos a Dios. Digo, eso decimos. Tenemos que hacerlo. Eso decimos. Tenemos que hacerlo. Que somos discípulos de Dios, ¿verdad que sí? Si somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y proclamamos caminar con nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué actuamos como actuamos? El problema es que la mayoría de las veces vivimos como si no le conociéramos. Ese es el problema. Que profesamos una cosa con nuestros labios, pero nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestro verbo hace otra cosa. Y en realidad vivimos muy cómodos. Vivimos en un mundo en que estamos muy sentados en las sillas, no estamos haciendo muchas cosas y ese conformismo hace de que nos alejemos de Dios sin nosotros a veces ni realizarlo. Es cierto, es cierto. Vivimos como que somos nuestros propios amos. Vivimos como ese pueblo de los jueces, que vivía cada cual haciendo lo que bien le parecía. Nosotros vivimos de la misma manera. Eso hace que nos pongamos unas gringolas, como le ponen a los caballos, como unas placas en cuero que se le ponen al lado de la cara al caballo, para que mire solamente para el frente. Y nosotros vivimos de esa manera, aunque hemos dicho que somos discípulos del Señor Jesús. Que somos heraldos de él en esta tierra y llamados a representarle como un testimonio Definitivamente, vivo. Nosotros estamos llamados a representarle como ¿qué? Como un testimonio vivo. Como un testimonio vivo. Y como un testimonio vivo nosotros tenemos que testificar, es decir, vivir como Jesús vivió. Sí. Y ser como Jesús fue, tener los hábitos que Jesús tuvo. Cuando olvidamos a quién le servimos, que es a nuestro Señor Jesucristo, comienza este ciclo de los jueces para nosotros. Es un ciclo que gobierna nuestra manera de vivir en el día de hoy. Definitivamente, fíjate qué interesante. No estamos en la época del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando olvidamos a quién servimos, hacemos lo mismo que hizo ese pueblo, sí, que no conocía a Dios, olvidó quién era Dios y hacía como bien le parecía. Y se nos olvida que el Señor nos ha dejado unos mandamientos, nos ha dejado unos preceptos, estatutos que nosotros debemos seguir. Fíjate cómo es este ciclo de los jueces. Este ciclo de los jueces que aplica a nosotros hoy, aplica de la misma manera. Mira, el primer paso del ciclo es el pecado. El pecado. Sí, eso es lo que nos condenó desde el principio. En el tiempo de los jueces, el pecado más grande era la idolatría que ellos tenían valga la redundancia, los ídolos, las estatuas. Sí, de todos los pueblos que estaban alrededor, porque bien claro, Jehová les decía que no se juntaran con ellos y ellos como quiera lo hacían. Exacto, entonces ellos tenían ídolos
hechos de manos, de madera, Sí, los tallaban. Los tallaban, exacto. Ellos tenían ese tipo de ídolos. Para nosotros hoy tenemos también ídolos. Claro. Y esos ídolos son lo material. Ese es el pecado nuestro. Sí, que ponemos de antemano, por ejemplo, el carro, la casa, el trabajo, lo que poseemos económicamente, la estabilidad, y todas esas cosas nos alejan de Dios. Claro, porque ponemos algo antes que Exacto. Dios. Entonces Dios pasa a un segundo plano. Sí. Y ese es el pecado. El segundo paso es la esclavitud. Ese pecado nos esclaviza. En el tiempo de los judíos, ellos fueron esclavizados. En Egipto, en Babilonia, ellos fueron esclavizados. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones, porque olvidaban quién era Dios y a quién servían. Ahora, nosotros somos esclavos también. Somos esclavos de la pasión de la carne. Escucha bien, la pasión de la carne. Somos esclavos de la pasión de los ojos, lo que el ojo desea y codicia. Somos esclavos de la arrogancia de la vida. Ángel, ¿de dónde sacas eso? Es bien simple, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿No estamos hablando más que Biblia? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Nosotros somos esclavos de lo que los ojos quieren, lo que la carne desea y la arrogancia de nuestra vida. Eso nos esclaviza por causa del pecado. Entonces, lo tercero es que cuando nos vemos en el hoyo, entonces suplicamos. Empezamos a llorar. Eso es lo que hacía el pueblo judío. Sí. Estaban en pecado, eran esclavizados y empezaban a suplicar. Entonces vemos nuestro estado, vemos donde nos hemos metido, sí, y empezamos a clamar a Dios. Sí, eso es nuestra naturaleza. Vemos como el pueblo de Israel, cada vez que caía en este ciclo de que se alejaba de Dios, cuando venía un juez que estaba justo ante los ojos de Dios, ellos entonces clamaban. Exacto. Porque le señalaban el pecado. Claro. Al señalarle el pecado, pues ellos se arrepentían y Dios en su misericordia los volvía a perdonar. Definitivo. Y es lo mismo que nos pasa hoy. Nosotros llegamos a ese punto, clamamos a Dios, suplicamos, Dios nos escucha. Y el cuarto paso es que nos ofrece una salvación. Esa salvación que Dios ofrece es por su misericordia, en su gracia, y nos rescata de esa manera de vivir. Nos dice, no lo vuelvas a hacer. Pero a veces no es una palmadita. No. A veces el golpe es duro. Es duro. Así que tenga mucho cuidado que usted no caiga en este ciclo, porque después que Dios le rescata, viene un tiempo de paz. Sí. Un tiempo de silencio, donde todo aparenta estar muy bien. Sí, un regocijo es algo como que, ok, estoy en paz con Dios. Y pues esa paz con Dios, si no como las flores, no la cultivas. Si no las cultivas, va a llegar un momento en que va a llegar una prueba. Definitivo. Y muchas veces le echamos la culpa a las pruebas que vienen de Satanás o que son causadas por otras personas, y simplemente es una prueba para que Dios hace para que te diga, ven, exacto, no te alejes de mí. Exacto. Entonces, cuando nos olvidamos, porque estamos en ese tiempo de paz, nos recostamos, que eso es lo que está pasando con la iglesia hoy día, que está recostada porque estamos en la época de la gracia. Entonces estamos todos sentaditos en una silla, muy bonito. Llegamos el domingo, gloria a Dios, aleluya. Cantamos 25 mil millones de himnos y cánticos y alabanza y gloria a Dios, y levantamos las manos y lloramos y todo lo demás. Y se pasó el domingo, llegó el lunes y nadie llamó al hermano que faltó, nadie se preocupó por el que está enfermo, nadie quiso extender su mano para el necesitado. Y ahí es que viene el problema. Eso es lo que está pasando en esto. Eso es lo que está pasando. El mismo ciclo de los jueces es el mismo que está sucediendo en la iglesia el día de hoy. Y al final volvemos a caer en pecado nuevamente. Entonces, el problema serio que tenemos en estos días es que esta manera de vivir nos aleja de ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, que no sabemos lo que pasa a nuestro prójimo. Muchas veces lo que nos lleva es a violentar el segundo gran mandamiento. Exactamente. Y por eso es que quise traer esta historia de los jueces, para que viéramos nuestra manera de vivir y poder compararla a cómo vivimos hoy. Porque vivimos como vivían los jueces. Cada cual hace lo que bien le parece ante sus propios ojos. Y no se preocupa por ver el que está a su alrededor. Y se
se resguardan en el que yo oro por todos ustedes. Exacto, yo oro por ti. Yo oro por ti, pero lo necesitamos saber. Exacto, díselo a la persona, saca un momento, llámala. Hay algo en lo que, mira, eso es una buena pregunta que hacer. ¿Hay algo en específico en lo que yo pueda orar por ti? Eso es una de las cosas más importantes. Pero ni eso hacemos, porque vivimos como los jueces, vivimos cada cual haciendo lo que bien nos parece. No sabemos lo que sucede a nuestro hermano en la fe, no sabemos lo que sucede en nuestra iglesia, no sabemos lo que sucede en nuestro pueblo, en nuestros alrededores, y mucho menos, y esto es lo más triste, sabemos lo que sucede en nuestras propias familias. Y en nuestro propio hogar, muchas veces hasta nuestros hijos pasan por momentos difíciles, momentos de depresión. Oigan bien, de depresión, de que están tristes por alguna situación que les pasa, los han acosado en la escuela, se han burlado de ellos y ellos con tal de no preocuparnos, porque vivimos en un mundo muy ajorado, lo callan. Entonces se lo quedan adentro y entonces ahí es que vienen los problemas. Pero no llegamos a ellos porque no preguntamos las preguntas correctas. Fíjate que, mira, Sori, esto es lo que demuestra. No tenemos empatía. Exactamente. No tenemos empatía. Hermano, yo quiero que usted saque un momento, porque yo preparando esto trabajó mucho en mi vida. Cuando mi esposa lo leía estaba callada porque también trabajó mucho en su vida. Sí. Porque nosotros hemos echado la empatía a un lado para vivir nuestra propia vida como bien nos parece a nosotros. Entonces, no tenemos empatía por la familia, no tenemos empatía por la iglesia. Y si no tenemos empatía por la familia y por los hermanos en la fe, ¿cómo vamos a tener empatía por el prójimo? Queremos que otros vengan a Cristo, pero no tenemos empatía por esos otros, porque no tenemos empatía ni por los propios nuestros. No reflejamos a Jesús. No estamos reflejando a Jesucristo. Mira, la empatía es algo que la iglesia primitiva tenía. Se ve claro en el libro de los Hechos. Y yo sé que usted conoce este pasaje, pero se lo voy a leer nuevamente, porque yo quiero que usted vea la empatía de la iglesia en ese tiempo. Hechos capítulo 2, verso 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Subrayé eso. Tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes. No es que ellos se quedaban sin casa, es que muchos de ellos eran bien pudientes, vendían el excedente que no lo necesitaban, y mira lo que hacían: vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. Sí, eso es algo que tenemos que recalcar, porque mucha gente dice, pero la gente se quedaba sin nada. No, es que muchos de ellos, y acuérdense que el pueblo judío se habían repartido muchas propiedades, Josué, correcto, el ciclo de los jueces. Y que se habían repartido estos terrenos y estos bienes económicos, los cuales tenían mucho ganado, tenían campos de siembra, tenían propiedades donde tenían a sus esclavos y tenían todas sus cosas, y muchos de ellos tenían, como decimos hoy en día, de más. Tenían de más, eso es cierto. Y al tener de más, pues ellos lo que hacían era que vendían esas cosas que no es que, por ejemplo, tengo un campo que no lo estoy utilizando ahora mismo para la siembra, ¿para qué lo voy a tener? Pues lo voy a dar a otra persona que me lo compre, y eso que recibo, que Dios me lo dio, lo doy a los demás. Exacto. Que es lo más importante. Exacto. Ahora podemos ver cómo estos nuevos creyentes, este nuevo pueblo de discípulos, sabían la importancia, ¿verdad? De acuerdo a este pasaje, como hemos visto el pasaje, cómo la iglesia primitiva vivía, podemos ver la importancia que ellos le daban al verdaderamente amarse los unos a los otros. Sí, ese amor incondicional que primero proviene de Dios. Exacto. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos los provee a nosotros. Ellos demostraban a quién les servían. Claro. Porque ellos vivían lo que ellos creían. Al ellos preguntar, indagar y convivir unos con otros, podían ver la necesidad de cada uno. Ellos podían darse como Cristo se dio. Ellos podían tener misericordia y compasión, consolación y confortar a otros
así como Cristo lo hizo con la multitud en Marcos 8, cuando estaban hambrientos y Cristo tuvo compasión de ellos porque tenían hambre. ¿Pero por qué era? Porque Cristo estaba con ellos y podía ver lo que estaba sucediendo. Veía su necesidad cuando los discípulos le dicen que pues no tenían nada de comer. Exacto. Que no podían, que le dijeran a la multitud que se fuera. Ahí es que Jesús tiene compasión de ellos. Ellos no tienen, él siendo Dios, sabía que ellos no tenían nada de comer. Exacto. Por lo tanto, entonces ahí él tiene compasión de ellos y se hace ese milagro hermoso por la compasión. Exactamente, porque él podía ver. Entonces, si anhelamos el poder confortar a otros, si anhelamos el poder consolar y ayudar a otros, y tener misericordia con otros, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe y con nuestra familia, tenemos que tomar tiempo para estar con ellos, convivir con ellos y sentir por ellos. Eso es empatía. Entonces, el mismo sentimiento que vimos en esta iglesia primitiva es el mismo sentimiento que llevó a nuestro Señor Jesús a demostrar el hábito de preguntar para poder confortar. No es que Jesús no lo supiera, él sabía, pero la compasión que tenía por ellos lo llevó a preguntar en su empatía por ellos, por una creación consumida por el pecado. Ángel, ¿y qué significa empatía? Bueno, empatía es la habilidad de imaginarse. Gracias por preguntar, fíjate. La empatía es la habilidad de imaginarse uno mismo en la posición de otro. Es como si esa persona no estuviera y nosotros estuviéramos tomando su posición. Eso es empatía. A ese punto Jesucristo se envolvió con su creación. A ese punto Jesucristo le llevó a crear un hábito de preguntar para entonces poder consolar y confortar a un mundo en necesidad. Sí, aunque él lo sabía ya antemano, por ser Dios, pues él como quiera hacía la pregunta, pues nosotros en nuestra humanidad tenemos esa necesidad de que los demás pregunten. Exacto, exacto. Entonces mira lo que dice la Escritura con relación al hábito de Jesús de preguntar. Este texto se encuentra en Lucas y hay muchísimos. Jesús se la pasó preguntando. Podríamos decir que Jesús era un presentado. Y no estoy diciendo un hereje con esto, por favor. Él quería indagar la vida de su creación. Él quería ver qué estaba pasando con cada persona y cuál era su necesidad. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, Ori? Dice Lucas 2:46, dice así: después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y nada más que haciéndole preguntas. Fíjate, Jesús era un niño, tenía no era ni un joven, era un niño, tenía 12 años. Y sus padres lo encuentran en el templo luego que se había perdido, supuestamente él nunca se perdió, pero luego que se había perdido, sus padres llegan, María y José, y lo encuentran en el templo, y Jesús nada más y nada menos que estaba escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Esto Ángel no se lo inventa. No. Sori no se lo inventa. La Biblia lo dice. Jesús tenía el hábito de hacer preguntas para hacerse parte de la vida de otros. Por eso es que no debemos tener miedo de hacer las preguntas, aunque como habíamos mencionado en varios episodios anteriores, que uno crea que esas preguntas sean tontas, no lo son, porque si vienen a nosotros como una inquietud, es porque realmente necesitamos preguntarlo. Ninguna pregunta en sí es tonta, ninguna pregunta. De hecho, la peor pregunta es la que no se hace. Entonces, cuando Jesús preguntó eso de niño a los 12 años, también lo vemos en la cruz preguntando. O sea, Jesús tuvo el hábito de preguntar. En la cruz Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él le pregunta al Padre. A veces nosotros tenemos miedo de preguntarle a Dios por qué no hemos recibido contestación de lo que hemos pedido. Y muchas veces se nos ha instruido que no le clamemos, no le cuestionemos a Dios. Tenemos que ir en clamor, en oración y preguntarle al Señor para que nosotros a través de su Espíritu Santo podamos tener consolación. Definitivo. Fíjate, Sori, que Jesús
preguntó de niño, Ujú. preguntó en la cruz, o sea, Ujú. durante su vida, Sí. pero no se quedó ahí. No. Cuando él ascendió al trono, él vuelve y pregunta. Él se le aparece al apóstol Pablo, Ujú. y lo encontramos en Hechos capítulo 9, Yeah. y él le dice en forma de pregunta a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate, ya él no está en la tierra, ya él ascendió al trono. Y ahora se le aparece a Saulo y le cuestiona a Saulo: ¿por qué tú me estás persiguiendo? Exacto. Estás en el lado incorrecto. Estás en el lado incorrecto del equipo incorrecto. Exacto. ¿Qué estás haciendo al lado de allá? Jesús usó preguntas para hacer que las personas investigaran sus propias vidas, miraran hacia adentro y descubrieran su necesidad de Dios. Sí, la retrospección que usualmente nos hacemos. La catarsis, que es lo que se conoce Exacto. como catarsis, que tú te preguntas tú mismo para ver, o le preguntas a otro para crear una necesidad en esa persona de que se autoevalúe. Jesús a menudo respondía a una pregunta con otra pregunta. Ujú. Ya se lo dijimos al principio. Sí. Jesús usó las preguntas para desarmar a sus críticos. Sí, porque muchas veces los eruditos de la ley estaban tan convencidos de que ya ellos en lo que estaban correctos, y Jesús les hace unas preguntas bien capciosas. No, Jesús le preguntaba: ¿qué dice la Escritura? Ajá. ¿Qué dice? Tú Y estás diciendo. Y lo decían de lo más bien. Exacto, ¿qué dice la Escritura? Tú eres el que lo estás diciendo. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que dice? Porque tú te lo sabes de memoria. Entonces, Jesús le hacía preguntas a la gente acerca de la Escritura. Ujú. Él le decía: ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Exacto. ¿Qué dice Dios? Sí. No me preguntes a mí, que yo te pregunto a ti, ¿qué dice Dios? Jesús hizo preguntas a los demonios. Él le preguntó: ¿quién eres? Oh, sí. Él interrogaba a los demonios. Jesús hizo preguntas como una de las últimas cosas que dijo mientras estaba en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Ángel, ¿cuáles son los enemigos de hacer preguntas? Gracias por preguntar. Fíjate qué interesante. Esto se trata de hacer preguntas. Y nosotros queremos darte una pequeña lista, no es exhaustiva, pero es una lista de cuáles son los hábitos o los enemigos del hábito de hacer preguntas. El primero es el orgullo, sorry. El orgullo, Sé todo lo que necesito saber. no, nosotros somos superiores, ¿verdad? Sí. Yo no necesito nada de ti. Yo no tengo que estar preguntándote y tú a mí no me tienes que preguntar nada. Porque yo sé todo lo que se necesita saber. Eso lleva al segundo enemigo, porque son hermanos gemelos. Sí. La soberbia Oh, sí. o la altivez. ¿Qué me puede decir que ya yo no sepa? ¿Qué me puedes enseñar tú a mí como esposa mía que ya yo no sepa? Además, el sacerdote soy yo, no tú. El varón de la casa soy yo, no tú. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Muchas Eso es un veces- error. Sí, porque muchas veces cuando vemos las cosas de afuera, podemos entonces, en amor, dar ese consejo. Exacto. El tercer enemigo del hábito de preguntar es el miedo. Ay, no, me parece que es estúpido. Yo no creo que esa pregunta Tenga sentido. sentido alguno. Y eso es un enemigo de hacer preguntas. Oh, sí. Ninguna pregunta es tonta o estúpida. Mm-mm. Y la falta de preocupación. No me importa lo suficiente como para poder preguntar. Eso es un problema. Sí. Porque si a mí no me importa la vida de mi hermano, eso se ha convertido en un enemigo en mi vida, en el hábito de hacer preguntas. Pero yo les quiero dejar a ustedes con algunos 10, siempre le damos, ¿verdad? Al final unos tips de qué podemos hacer para mejorar el hábito de ciertas cosas que Jesús hacía. Y en este caso, ¿qué podemos hacer para que el hábito de preguntar se convierta verdaderamente en un hábito en nuestras vidas? ¿Qué es lo primero? Haga preguntas para aprender sobre temas específicos con el fin de crecer personalmente para ayudar a otros. Las preguntas específicas para aprender sobre otros temas son esenciales porque nos ayudan a captar más información. Se comparte más información porque son preguntas más específicas. Preguntas, lo que se llama preguntas abiertas, porque da una gama de respuestas. Y así entonces uno puede indagar más y hacer más preguntas. La pregunta correcta, hecha de la manera correcta, puede arrojar luz
o una gran luz sobre cualquier tema. Si usted pregunta, entonces, como segundo punto, tenemos que usar preguntas para expresar un interés por alguien o por otros. Sí, esa pregunta es bien planteada, puede mostrar tu preocupación genuina por alguien. A esto es lo que siempre hemos enfatizado en este episodio de la empatía. Exacto. No haga preguntas solo por ser cortés. No le pregunte a una persona, hola, ¿cómo estás? Por favor. Porque la persona te va a decir, bien, súper, un poquito achacosa, pero me siento bien. No haga ese tipo de preguntas. Haga preguntas que demuestren que verdaderamente usted se interesa por su hermano o por su prójimo. Preguntas específicas, cómo te has sentido, qué sucedió con, si la persona había expuesto hace un tiempo atrás una situación en particular. Pues mira, tú debes preguntar en esa pregunta específica. Mira, ¿qué sucedió con tal cosa que te pasó? ¿Pudiste resolver? ¿Qué sucedió? ¿Pudiste ver los resultados o todavía estás esperando? Recientemente un hermano estaba enfermo con una situación de su corazón y hemos estado orando por él. Claro. Y él sabe, se lo hemos dicho, que hemos estado orando por él. Mi esposa le ha escrito a su esposa, yo le he escrito a él. Y dentro de las preguntas, una de las preguntas que yo le hice, oye, ¿qué has resuelto con el problema del plan médico? Claro. Yo sé que él tiene un problema del plan médico, él me lo dijo. Claro. Pero cuando yo le pregunto qué has resuelto, yo quiero saber un poco más. Sí, para entonces nuestra oración ser específica. Exacto, porque ahí podemos ser más específicos en la manera de orar por esa persona. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué podemos tener como tercer punto en el hábito o cómo cosechar un hábito de hacer preguntas? Cuando usted estudie la Biblia, haga preguntas para determinar el significado y cómo se aplica a nuestra vida y a la de otros. No preguntes, no leas la Biblia por leerla. No. Lee la Biblia y pregúntale. Recuerda esto bien. La escritura, la palabra, es como una espada de dos filos. Es viva y eficaz. Ella no regresa vacía. Ella es un organismo vivo porque es la voz de Dios. Sí. Entonces, como es la voz de Dios, usted pregúntele a la Biblia. El fin, ¿cuál es? Edificar la grey del Señor, y eso nos toca a todos. Eso nos toca a todos. Así que sí, eso no le toca al pastor, al ministro, al predicador, al evangelista, al misionero, eso le toca a cada uno de nosotros. Y la única manera de poder llevar la información correcta de lo que la Biblia dice es preguntándole a ella misma qué es lo que ella dice. Hay que bombardear el pasaje de las Escrituras con preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice el texto de manera general? Puedes preguntar a la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo aplica el texto a nuestras vidas? ¿Cuándo se escribió y para qué tiempo aplica? ¿Dónde se escribió? La geografía y la cultura es esencial. ¿Por qué? ¿Por qué se escribió lo que se escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Aplica a mí directamente o era solamente para el pueblo de Dios en ese momento? Y la última, entonces, ¿qué? O sea, entonces, ¿qué hago con el texto? ¿Lo aplico o lo tiro a un lado? Exactamente. Eso es bombardear al verso, al capítulo o la Biblia entera con preguntas. Sí. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién, dónde, por qué? Entonces, ¿qué? Usted pregúntele a la Biblia. Una pregunta que marca la diferencia es la pregunta que tiene que ver con el contexto, la gramática y la cultura. Usted no lea un verso por leerlo. Por favor, déjele de leer Filipenses 4:13 y decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se le aparece un tumor en el cuerpo, inmediatamente se va toda la fe, se va toda la fuerza, se cayó al piso. Te cae el piso inmediatamente. Claro que vamos a desfallecer, por supuesto. Pero no venga a citar Filipenses 4:13 y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si te estás quejando por una enfermedad, si te estás quejando porque no tienes trabajo, porque entonces todo no lo puedes. Porque si lo puedes todo. O es todo o no es todo, una de las dos cosas. Sí, bueno, podemos dejarlo a medias. Claro. Entonces viene la pregunta,
¿Qué viene inmediatamente antes e inmediatamente después del pasaje bíblico? Ese es el contexto. ¿Qué dijo Dios antes? ¿Qué dijo Dios después? Y entonces podemos ver el panorama completo de lo que la Biblia dice. Pero para eso requiere que tú le preguntes a la Biblia. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Dónde hay otro texto similar a este en la Biblia? Hay que redarguir, hay que indagar profundamente, no quedarnos por encima. Mira, Sori, número 4, yo quiero que nuestros oyentes y nuestros televidentes le puedan pedir al Señor que les ilumine por medio del Espíritu Santo para ver si lo que piensas es de Dios, de Satanás o de mi yo. A menudo es difícil discernir si algo es de Dios. Nos ha pasado. Si algo es difícil discernir si es de Dios o no, y nos ha pasado, lo ideal es preguntarle a Dios: ¿esto es tuyo? ¿Esto viene de ti? ¿Qué tú me quieres decir? Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? Y eso es parte esencial de nuestra vida como cristianos en el hábito de preguntar. A menudo, al pedirle al Señor que te ayude, a menudo le estás dando la libertad de que te guíe en la verdad. El Espíritu Santo siempre es fiel y nunca va a dejar de darte las herramientas que tú necesitas. Pero hay que hacerlo con fe. Hay que hacerlo con fe. Número 5. Usa preguntas para animar a alguien. Charles Stamets dijo: ningún hombre se convierte realmente en un tonto hasta que deja de hacer preguntas. Exactamente. O sea, tus preguntas nunca son tontas, pero cuando dejas de hacer preguntas, te conviertes en un tonto. Es necesario que preguntemos, es necesario que hagamos las preguntas necesarias. Haz las preguntas para que las personas abran su corazón y su contestación pueda ser más abierta. Es decir, cuando hagas la pregunta, no hagas una pregunta cerrada que la misma pregunta da su contestación. ¿Cómo te sientes? Bien, ya se acabó la pregunta. No. Tenemos que ser más específicos. Cuéntame cómo te va en tu trabajo, cómo ves tu futuro a corto, mediano y a largo plazo, cómo sientes que está tu fe. Y muchas veces, cuando estamos comenzando a conocer a nuestros hermanos en la fe, es conocer su testimonio, cómo conoció del Señor. Fíjate, has dicho algo muy interesante, porque en estas preguntas que son abiertas, son herramientas que la psicología utiliza. Un psicólogo se sienta contigo, o tú te sientas con un psicólogo, y él te va a hacer preguntas que son abiertas, él o ella. Te va a hacer preguntas que son abiertas. Esas preguntas abiertas son abiertas el panorama para que tú te vacíes. Cuando tú hables con tu hermano en la fe, no hagas preguntas simples, haz preguntas complejas, haz preguntas compuestas, haz preguntas que abran el campo para una contestación amplia. Si alguien tiene problemas en su trabajo, un hermano en la fe, un prójimo, un familiar, un amigo, y tú le preguntas ¿cómo te va en tu trabajo? Se va a descargar. Ay, Dios santo. Te va a contar sobre el jefe, sobre los empleados, sobre los bochinches, sobre la vida, porque esa persona le está dando la puerta para que se abra. Cuando a una persona tú le preguntas sobre su futuro a corto, mediano y largo plazo, te va a hacer una historia de vida. Sí, de lo que uno, ¿verdad?, de joven quiso o añoró, ya cuando uno es adulto ver que a dónde uno ha llegado. Exacto. Y como siempre, porque Dios también lo permite, que planifiquemos también nuestro futuro, ¿verdad?, sabiamente y principalmente con la base bíblica. Exacto. Que uno espera de ya cuando uno o se retira o llega a cierta edad, que ya uno pues entonces va mermando. Exacto. Entonces, cuando uno hace estas preguntas abiertas, da la oportunidad a que la persona obviamente se abra y se exponga todo lo que está en su corazón. Entonces, como habíamos dicho en el punto número 7, expresa tus frustraciones a través de preguntas. Es importante que expresemos cómo nos sentimos a través de preguntas, pero que también llevemos esa pregunta a otros para que ellos puedan confortarnos en el momento de la necesidad. Número 8, busca el consejo de las personas a través de preguntas. Las preguntas invitan al consejo de las personas. De hecho, su pregunta les otorga permiso para darle su opinión sobre el asunto.
Esta es otra táctica, como tú habías mencionado, en la psicología. Exactamente. Fíjate que los psicólogos lo que hacen es que hacen cierto tipo de preguntas para invitar a que tú te abras a recibir su consejo. Sí, Eso es todo. Eso es como le decimos, bajar las murallas, los límites y abrirlos de una manera que uno pueda explicar qué es lo que realmente sentimos. Exacto, exacto. Recuerdo cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó 3 veces. 2 veces se lo preguntó de una manera, la tercera vez se lo preguntó de otra manera. Y Jesús le estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿tú me amas en amor fraternal? Pedro le dijo que sí. ¿Tú me amas en amor fraternal? Por segunda vez, Pedro le dijo, Señor, sabes que te amo. Y la tercera vez Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas en amor ágape o en amor direccional de Dios? Un amor de entrega total. Y hizo que Pedro abriera su corazón para decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y mira cómo Jesús abre el interés de Pedro. Y entonces ahora le dice, como yo sé que me amas, cuida mi rebaño, apacienta mis ovejas, cuida de lo que te estoy dando. Eso es la importancia de hacer preguntas claves, de hacer preguntas que abran al corazón de la persona, porque hace que la persona se abra a recibir tu consejo. Número 9, usa preguntas complejas para aconsejar a las personas. Mira, podrías preguntar de esta manera. ¿Estás bien? Esto es una pregunta compleja, va a ser una pregunta en varias partes. ¿Estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Puedo dar mi opinión como lo veo al lente de la palabra? Es una pregunta compleja, una pregunta de 3 preguntas, pero es una. Tú le dices a la persona, ¿estás bien? Mira, ¿hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Ya estás haciendo 2 preguntas, y hay 2 preguntas. Yo veo hay algo que te está como incomodando, te está haciendo sentir que no eres tú. O está, ¿verdad?, con la mente, el pensamiento lejos. Exacto. Está el cuerpo, pero no está. Pero su mente está pensando en muchísimas cosas. Exactamente. Pues entonces, eso hace que la persona se abra para que tú puedas darle un buen consejo de acuerdo a como dice la palabra. Tú puedes decirle a la persona, para que se haga parte de tu vida, ¿qué piensas de esto que estoy haciendo? Y la persona se va a abrir a hablar contigo, a decirte, mira, no, pienso que debes hacerlo así o de esta manera. Tú puedes decirle a la persona, que no parece una pregunta, pero lo es, necesito tu ayuda porque no estoy seguro de lo que voy a hacer. Como una especie de consejo ante una situación en particular. Exactamente, exactamente. Necesito tu ayuda. ¿Podrías, por favor, guiarme? Porque yo creo que lo que estoy haciendo no es correcto. Hermanos y amigos, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. No somos Dios. Podemos saber mucha teología, pero no sabemos nada. Necesitamos preguntar, necesitamos indagar, necesitamos correlacionarnos con el prójimo, con nuestros hermanos y con nuestra familia. Número 10. Use preguntas para hacerle saber a alguien que tiene una necesidad. Debemos dejar nuestro orgullo a un lado y simplemente pedir ayuda. Somos orgullosos. Demasiado soy. Yo creo que ese es el problema más grande que tenemos y el cual hace que este tema sea uno tan complejo. No nos atrevemos a preguntar si el predicador, no voy a decir el pastor porque no solamente el pastor predica, ¿saben? Hay ministros, en Estados Unidos se le conoce como licensed ministers. No son pastores, son predicadores. Dios ha llamado a enseñar su palabra, a predicar su palabra, que eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago junto con mi esposa y yo como el ministro del hogar y el ministro de esto que estamos haciendo a través de las redes, enseño la palabra de Dios. Entonces, en Estados Unidos se le da una licencia para que esa persona pueda ejercer el oficio de enseñar, de predicar la palabra de Dios. El predicador no lo sabe todo.
y va a cometer errores. Yo los cometo. No es malo el que usted le pregunte al predicador sobre una palabra, un texto o algo en contexto que el predicador dijo que usted no entendió. El problema que tenemos hoy día es que ni siquiera el predicador está dispuesto a recibir las preguntas. Sí, no, se hace una pared, se bloquea y no me pregunten o solamente yo vengo a predicar, que nos hemos encontrado. A veces ni te lo dicen, sorry, porque su actitud, su actitud corporal te demuestra que no tiene interés en entrar contigo en ningún tipo de discusión sobre lo que acaba de predicar o decir desde el púlpito o en un salón de enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que usar preguntas para hacerle saber a otro que usted tiene una necesidad o que esa persona está en un error. Santiago dijo que nosotros no pedimos, y cuando pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites. Hay un gran poder en el simple hecho de preguntar cuando se hace con el motivo correcto. Mire, hermano, Jesús preguntaba porque él sabía que la gente tenía necesidad. Jesús preguntaba porque él quería llegar al corazón de la persona. Y Jesús preguntaba porque él quería que esa persona se abriera y entendiera que no está solo en este mundo. Jesús quería tener una convivencia con su creación. Nosotros estamos lejos de eso. Le hemos dado una lista. Usted puede ir sobre el video en varias ocasiones y ver la lista. El tiempo es muy limitado para volver a retocar todo nuevamente. La idea es que nosotros no podemos vivir como vivía el pueblo de Dios en el tiempo de los jueces, cada cual haciendo lo que bien le parecía. Porque a eso Dios no nos llamó. La iglesia no es para estar en la banca, se saludan, se abrazan, gloria a Dios, aleluya, se acabó el servicio el domingo y cada cual se fue para su casa. La iglesia no está para eso. La iglesia está para cuidarse, para amarse, para preocuparse los unos por los otros. Dejemos la hipocresía. Dejemos de vernos a nosotros mismos como superiores a otros. Echar nuestro yo a un lado. Echemos nuestro yo a un lado, nuestro orgullo a un lado, nuestra arrogancia a un lado y busquemos que Dios nos dirija a confortarnos los unos a los otros, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, que dice que nosotros tenemos que confortarnos los unos a los otros. Esto no es un mandato mío, esto no es un mandato de mi esposa, esto no es un mandato de la iglesia, esto es un mandato de Dios a su pueblo, porque Él quiere que su pueblo se viva confraternizado uno con otro. Así que nosotros estamos llamados a preguntar, nosotros estamos llamados a indagar, nosotros estamos llamados a hacernos parte de la vida de nuestros hermanos y hermanas. Y no olvidemos que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que esperamos que el tema haya sido de bendición para usted. Sabemos que es mucho material, como siempre decimos, para un solo video, ¿verdad? Y el tiempo que tenemos. Pero si usted tiene dudas, por favor, escríbanos, cuestiónenos. Háganos preguntas con el tema de hoy. Háganos preguntas, a nosotros no nos molesta. Para nada, al contrario, nos llena de satisfacción ver que podemos ser herramientas útiles para todos ustedes y que quien nos dirige siempre, ¿verdad? Porque lo ponemos en oración del Señor. Exacto. Salga de su burbuja. Yo también tengo que hacer lo mismo. Yo también tengo que ceder un poco de mi orgullo. Un poco no. Yo tengo que ceder todo mi orgullo. Y toda mi altivez o soberbia. Yo siempre le pido a Dios, Señor, quita mi altivez, mi soberbia y orgullo. Y permíteme ser un verdadero ejemplo de Cristo a este mundo. Un instrumento de Él. Y la única manera de hacer eso es cuando confraternizamos los unos con los otros de manera real, como la iglesia primitiva. Hasta aquí este programa. Esperamos que podamos vernos nuevamente la próxima semana en otra entrega más de su programa Radical Contra Corriente. Ya verán los cambios. Ya esperamos, ¿verdad?, que ya esta semana podamos hacer los arreglos que nos faltan. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que reciban nuestras notificaciones todos los miércoles un nuevo episodio de Radical Contra Corriente.
Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho.